¿Usted se ha congregado como qué? Como hijos de Dios. Amén. Sí, Señor. Primero que todo, ¿todos los que están aquí han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Amén. Entonces todos somos hijos de Dios. Todos somos comprados y redimidos por la sangre de Cristo, que limpió y lavó nuestros pecados y nos hizo y nos justificó delante de Dios Padre. Por lo tanto, todos somos iglesia de Dios. Algo que la iglesia actualmente está perdiendo un poco, está teniendo un poco una crisis de identidad, porque no sabe con quién identificarse. No sabe si identificarse con Dios o identificarse con el mundo. Lamentablemente eso se está viendo mucho en las iglesias actualmente, que tratan de decir que son de Dios haciendo las cosas del mundo, o decir que sirven a Dios haciendo las cosas que agradan al mundo. Pero nosotros nunca debemos olvidar que fuimos comprados y lavados por la sangre del Cordero. Amén. Por lo tanto, nosotros somos un pueblo apartado. No somos para estar en el mundo haciendo las cosas del mundo. Somos un pueblo que está en el mundo, en esta tierra, para hacer la palabra y la obra de Dios en nuestras vidas. Amén. Y eso define una iglesia, un pueblo escogido, una asamblea, un grupo de personas con un mismo fin, con algo en común, apartados para una obra. Y nosotros somos eso. Somos un grupo de personas redimidas por Cristo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la salvación de Cristo en nuestras vidas. Nunca nos debemos olvidar eso, iglesia amada. Nunca nos debemos olvidar quiénes somos, a quiénes le pertenecemos, porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros nos pertenecemos a Cristo. Amén. Por lo tanto, debemos recordar continuamente quiénes somos, a quiénes le pertenecemos, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros como iglesia, como perdonados y lavados y redimidos por la sangre del Cordero, nos venimos a reunir aquí. Me da pena que muchas veces, como pasa hoy día, falten muchos hermanos que pertenecen a esta iglesia. Así es, Señor. El Señor sabe cada una de las circunstancias y yo no soy quien para juzgarlo. Pero, como decía nuestra pastora, este es el lugar donde nos conviene estar. Amén. Pero debemos recordar que si nosotros estamos en esta tierra, es con un propósito. Y ese propósito es ser testigos de Cristo. Y para ser plenos testigos de Cristo, nosotros debemos madurar en nuestra fe, en nuestra forma de caminar. Paulatinamente ir dejando las viejas costumbres, paulatinamente ir aborreciendo el pecado que todavía está en nuestras vidas. Porque todavía tenemos mañas, todavía tenemos gritería, todavía tenemos muchas veces palabras inmundas que salen de nuestros labios, pensamientos inmundos en nuestra mente. Por lo tanto, nosotros en nuestra lucha diaria, abandonar eso. Y eso significa que nosotros vamos madurando en la fe. Nosotros no somos para venir simplemente a una banca y estar sentados. Desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo, Cristo entregó su salvación en nuestras vidas, la salvación del infierno para recibir vida eterna, y nosotros somos llamados a madurar, a caminar, a crecer. No nos podemos quedar como estábamos hace 5 años atrás en el Evangelio. Debemos madurar, debemos crecer, porque ese es el propósito de Dios hacia nuestras vidas. Por eso Dios nos manda en reiteradas ocasiones: cambiemos nuestra vieja forma de vivir, dejemos nuestros viejos pensamientos, abandonemos nuestros viejos pensamientos y seamos renovados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga. Gracias, Señor. Porque realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, nos falta mucho, nos falta muchísimo. Y nosotros como iglesia, como pueblo, como grupo de personas, nos relacionamos entre nosotros, ¿cierto? Así como un esposo se relaciona con su esposa, así como un padre se relaciona con su hijo, así como el Padre Celestial se relaciona con nosotros, así también entre nosotros. Nosotros como hermanos, como iglesia en Cristo, nos relacionamos con quienes nos dirigen, con nuestros pastores. Y aquí viene la parte hermosa.
Porque el Espíritu Santo no nos dejó a la deriva, no nos dejó sin luz, no nos dejó para que nosotros pensemos lo que quisiéramos y hagamos lo que quisiéramos. El Espíritu Santo nos dejó una brecha bien marcada de cómo tenemos que relacionarnos nosotros como iglesia. No solamente entre hermanos, que amándonos uno a los otros, soportándonos uno a los otros, que disciplinemos a aquel que se resiste a aceptar la fe, disciplinemos a aquel que niega la fe, que levantemos al caído. Muchas formas de relacionarnos, pero también nos dejó claramente de cómo nos debemos relacionar con quienes nos dirigen. Este mensaje, la verdad, el Señor me lo puso en mi corazón hace mucho tiempo, pero nunca había podido desenmarañarlo, por decirlo, nunca lo había podido explicar en mi corazón primeramente. Y por la gracia de Dios, estos últimos días, el Espíritu Santo ha hecho que yo pueda entenderlo para poderlo explicar. Y este mensaje yo quiero que lo leamos todos juntos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, para tener una idea de lo que nosotros lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Esto es algo que tal vez muchas veces no se habla, tal vez muchas veces no se predica, o si se predica, lo predica nuestro pastor y muchas veces no es comprendido, no es entendido. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Esos dos versículos solamente quiero que guarden en su corazón. Amén. ¿Qué nos dice? ¿Qué está recomendando Pablo a la iglesia de Tesalonicenses? Una iglesia bastante madura, bastante centrada en el Evangelio. Os rogamos, hermanos, tres cosas: que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que los tengáis en mucha estima y que les tengan amor por causa de la obra que están haciendo. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia. Pero también, aquí también a los que nos dirigen, también hay una palabra. Dice a los que trabajan, y si nosotros vamos al lenguaje original, dicen trabajan arduamente. A los que trabajan agonizantemente. Toda relación entre personas involucra responsabilidades para ambas partes. Amén. Usted se relaciona con su esposa y tiene responsabilidades de cuidarla. Su esposa se relaciona con usted y tiene la responsabilidad de también cuidarlo. Amén. Cuando nosotros nos relacionamos con nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de cuidarlos. Cuando ellos se relacionan con nosotros, tienen la responsabilidad de obedecernos. Amén. Cuando usted se relaciona con el gobierno, usted tiene la responsabilidad de acatar las leyes. Y el gobierno tiene la responsabilidad de cuidar a los buenos y castigar a los malos. Así es. Toda relación entre personas involucra responsabilidades. Amén. Los pastores tienen la responsabilidad de trabajar arduamente cuidando la grey, cuidando a las ovejas que están aquí. Señor. Los pastores tienen la responsabilidad de amonestar a aquellos que se están descarriando. No es responsabilidad que el hombre les da, es responsabilidad que Dios les delega. Por lo tanto, cuando los pastores toman disciplina sobre algún hermano, sobre alguna situación, no lo vea que es el pastor, es Dios el que está trabajando a través del pastor para disciplinar a su iglesia. Y nosotros sabemos a través de lo que dice la Biblia en repetidas ocasiones que aquellos que reciban la disciplina de Dios no lo estimen en baja manera, sino que sean amantes de esa disciplina,
porque eso significa que están siendo considerados hijos de Dios. Amén. Sí, Señor. Muchas veces nosotros nos enojamos, levantamos el puño contra Dios diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué si yo hago todo bien, me esfuerzo? ¿Por qué Dios me está disciplinando? Pero nunca nos ponemos a preguntar que tal vez nosotros nos estamos equivocando, porque efectivamente nos estamos equivocando y Dios sabe todas las cosas y nos disciplina para trabajar en nuestro corazón. Por lo tanto, mi hermano, nosotros debemos reconocer el trabajo que ellos hacen. Nosotros como iglesia debemos sujetarnos a ellos, obedecerles. Si usted lee, y yo quiero que usted lo lea, en Hebreos capítulo 13, versículos 17, dice algo que es hermoso. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores. Y sujetaos, así como muchas veces se sujeta la esposa a su marido, sujetaos, significa obedézcanle, significa tengan la reverencia, tengan el respeto, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué significa? Usted debe obedecer a los pastores. Incluso esa palabra de pastores no significa pastores en el original, significa gobernantes. Aquellos que ustedes gobiernan la iglesia. Y no es cualquier gobernante, no es un gobernante que hace leyes, es un gobernante que hace que esas leyes se cumplan. Esos gobernantes que administran. Hermanos, nosotros como iglesia debemos obedecer a nuestros pastores y estar sujetos a ellos, porque ellos están puestos por Dios para apacentar a esta iglesia. Ellos también tienen responsabilidad con nosotros. La responsabilidad de ellos es que ellos nos instruyan en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, con palabras de sabiduría, con palabras de ciencia, con palabras de Dios. Para eso ellos tienen que estar continuamente en oración, continuamente en comunión con el Padre, para saber qué es lo que le sucede a la iglesia. Ellos no son adivinos, pero sí necesitan discernimiento del Espíritu para saber qué es lo que usted está sintiendo. Por eso es una ardua tarea. Es una ardua tarea tener que cuidar de su familia con los afanes diarios de la vida y más encima cuidar de la iglesia. Más encima tener que estarse preocupando de aquel hermano que tenía que trabajar y no vino a trabajar en el servicio por la coordinación o la predicación y faltó sin ningún aviso. Semejante que tienen que cuidar, que trabajar muchas veces en el trabajo secular, tal vez levantándose temprano, llegando tarde, para traer un sustento a su familia. Resulta que también se tienen que preocupar por el hermano corista que no llega, teniendo la oportunidad de poder llegar. Por el portero que no se presenta a hacer su trabajo que se le había delegado. Aquí el Señor nos está diciendo, ustedes hermanos, obedezcan a los pastores y sujétense a ellos para que lo hagan con alegría, no por obligación, no porque a ellos se les ocurre, sino para que lo hagan con gozo, gozosos de que su iglesia está creciendo, gozosos de que su iglesia está entendiendo la labor del pastor, para que ellos no se quejen. ¿Usted cree que a sus pastores no les duele cuando alguien delegan a alguien que cumple una responsabilidad y esa persona no la cumple? Yo creo que se queja. Es lo mismo cuando usted se queja porque su hijo tenía que lavar la loza y su hijo no lo hizo, o su hijo tenía que recoger la ropa sucia y su hijo no lo hizo. Usted se queja. Los pastores también son personas, los pastores también son hombre y mujer, por lo tanto también tienen sentimientos, también tienen cansancio, también tienen dolor. Y si usted le pone una carga aún más pesada, lamentablemente ellos como personas
No van a poder cumplir con todas las tareas, o van a dejar de lado la iglesia o van a dejar de lado su familia. Y a usted, cuando está enfermo, cuando está triste, cuando está angustiado, le gusta que su pastor vaya a su casa y le hable y le dé un consejo. No le gusta, pero también, así como a usted le gusta eso, también le gusta que a sus hijos, que su pastor, su padre, esté presente para también el poderlos escuchar. Mis hermanos, me encantaría que toda la iglesia estuviera reunida, porque esto es para toda la iglesia, no solamente para los que estamos reunidos ahora. Porque es necesario que nosotros cambiemos nuestra vieja manera de actuar, soberbia y orgullosa por nosotros mismos, y cada día nos hagamos más parecidos a Cristo, que se humilló para que todos pasaran por encima de Él, y se humilló para darnos vida y salvación eterna. Nosotros tenemos responsabilidades. Nosotros tenemos las responsabilidades de poder decir a nuestros pastores: pastor, yo no voy a poder llegar. O pastor, aunque sea una media hora antes, pastor, no, yo no alcanzo a estar en la coordinación. Por favor, perdóneme. No que tenga que estar pensando nuestro pastor: oiga, ¿qué le pasaría al hermanito? ¿Estaría enfermo o le habrá pasado algo más grave? Hermanos, yo lo que estoy viendo aquí tienen varios años en el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, tengamos madurez suficiente para ser sobrios, para ser correctos delante de nuestro Dios primeramente y delante de los pastores que Dios delegó. Nosotros como hermanos, como componentes de la iglesia, tenemos una obligación que yo creo que nadie hace: orar por los pastores. ¿Cuándo fue la última vez que oró por su pastor? ¿Cuándo fue la última vez que oró para que su pastor y su pastora tengan fuerzas para predicar la palabra, tengan denuedo y tengan claridad para predicar la palabra que a usted le alimenta? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró para que sus pastores tengan la fuerza necesaria para que puedan llegar al servicio con alegría, para que usted también se regocije? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró para que su pastor tenga la provisión necesaria, para que ya no tenga que estarse preocupando de cosas seculares, sino que se pueda preocupar de la iglesia? Y con esto no estoy predicando del diezmo. Ven, hay muchas cosas que nosotros no estamos cumpliendo. Hay muchas cosas que nosotros no estamos haciendo. Aquí mismo en el versículo 18 de Hebreos 13 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Mas os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Hermanos, nosotros estamos en una comunidad, en una familia. Nosotros, al estar en la iglesia, estamos perteneciendo a la familia de Cristo. Estamos perteneciendo a un cuerpo. Por lo tanto, nos tenemos que cuidar mutuamente. Nosotros tenemos la obligación de orar intensamente unos por los otros, y más por los que nos presiden. Nosotros tenemos que amonestar a aquel que está cansado, nosotros tenemos que amonestar a aquel que muchas veces está abatido, pero también aprender a callar, obedecer. Nosotros tenemos que hacer partícipe, y lo dice en Gálatas 6:6, hacer partícipes a aquellos que son enseñados, hagan partícipe de toda buena cosa a aquellos a quienes los instruyen. Usted fue bendecido, bendiga también. Usted fue bendecido porque lo alabaron en su trabajo, usted cuénteselo a sus pastores. Usted fue bendecido porque su hijo pasó de curso con buena nota, o porque su hijo tiene una beca, o porque su hijo acá o su hijo allá. Cuénteselo para que ellos también se alegren con usted. Usted fue bendecido, de alguna forma también haga partícipe, porque sus pastores son los que les enseñan. El otro día nuestro pastor decía que él llevaba 20 años en el ministerio y siempre había pasado lo mismo. Que siempre se iban hermanos y venían hermanos. ¿Usted cree que para eso no es doloroso?
¿O usted estaría conforme si su hijo está 20 años metido en la droga y a pesar de todos los esfuerzos que usted hace, su hijo no sale de ahí? Yo creo que ninguno que somos padres estaría alegre que nuestro hijo estuviera en la droga y a pesar de todo lo que nosotros hacemos, nuestro hijo no quiere cambiar. Hermanos, crezcamos para la gracia de Cristo. Crezcamos en el amor de Cristo. No es simplemente venir acá, danzar o hablar en lengua o gozarse con las alabanzas. También es necesario que crezcamos. Nosotros también tenemos que honrar a aquellos que enseñan, a aquellos que están ahí, porque están en inminencia, porque los pastores Dios los dejó, como les decían delante. Pero hermanos míos, también seamos consecuentes. Ellos tienen que velar por nuestras almas, porque nosotros seamos edificados. Ellos tienen que gobernar sobre nosotros según lo que Dios les entrega. Ellos tienen que trabajar arduamente en poder estudiar y dirigir al pueblo. Ellos tienen que instruirnos a nosotros, enseñarnos a nosotros cuál es el pensamiento de Dios. La labor de los pastores es esa, es poner en ustedes la mente de Cristo, es poner en ustedes el sentir de Cristo. Pero eso no solamente se soluciona con que usted venga una vez a la semana al culto, eso se soluciona con leer la palabra de Dios, con orar, con obedecer. Hermanos míos, ya no es necesario, ya no es posible que si tenemos años en el Evangelio, sigamos caminando de la misma forma que veníamos caminando antes. El poder de Cristo en nuestras vidas es tan grande que no lo alcanzamos a magnificar. El Espíritu Santo, cuando vino a nosotros, no nos dio espíritu de cobardía. Nos dio espíritu de dominio propio. Ese dominio propio significa que yo en el Espíritu puedo dominar mi carne. Que yo en el Espíritu puedo dejar de hacer las cosas que hago en la carne. Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, no lo contriste pecando, no lo contriste desobedeciendo, sino que alegre y haga que ese Espíritu Santo trabaje cada día en usted, venciendo las obras de la carne, venciendo los deseos de la carne. Es muy bonito muchas veces pasar un momento agradable con nuestra familia. ¿Por qué no lo pasamos en la iglesia? Todos juntos. Para que también no solamente los días domingos se llene la iglesia, sino que también los martes, los jueves. Para que haya un deseo de orar, un deseo de buscar a Cristo. Hermanos míos, no debemos olvidarnos que Cristo lo compró a usted a precio de sangre. Que ese mismo Cristo, con esa misma sangre, compró a los pastores en este lugar. Por lo tanto, usted no busque la perfección en ellos porque no la va a encontrar nunca. Porque ni siquiera usted es perfecto, ni siquiera yo soy perfecto. Pero mis hermanos, no nos olvidemos que en esta relación mutua que tenemos entre hermanos y pastores, es para edificación de la iglesia. No es para que usted se quede como está, es para que usted crezca. Cristo vino a dejar varios ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores, maestros. ¿Para qué? Para que usted sea edificado, para que usted conozca a Cristo, para que usted revele a Cristo a través de su vida. Pero hermanos míos, Cristo, ese que murió en esa cruz que cantábamos en delante, murió por mí, sí, murió por mí, murió por usted, murió por todos nosotros. Ese mismo Cristo quiere glorificarse en su iglesia, quiere glorificarse en su pueblo, pero es necesario que su pueblo aprenda, así como es necesario que un niño aprenda a hablar y a caminar, así es necesario que nosotros como iglesia aprendamos a hablar y a caminar. Ya no nos quedemos como niños fluctuantes, como aquellos que a veces avanzan un poco y se quedan, y avanzan otro poco y se devuelven. Ya no es posible, los tiempos están muy malos para que usted se quede de esa forma.
Usted tiene que orar por sí mismo, por su familia. Usted tiene que orar por los pastores para que usted sea enseñado, para que usted sea discipulado y para que ese discipulado también sea evidente en los demás. Nosotros también vamos a la misma meta que ellos. Nosotros como hermanos vamos a la misma meta, a esa meta celestial, a esa patria celestial. Pero ellos tienen una doble carga, porque son responsables de cómo son enseñados y cómo camina usted. Así como el padre es responsable de cuidar a su hijo, así también los pastores son responsables de cuidar cómo caminamos. Pero eso no nos quita la responsabilidad propia nuestra, de que un día nos presentaremos delante del tribunal de Cristo y tendremos que dar cuenta de todo lo que hagamos, bueno y malo, en esta vida. Nosotros, desde el momento en que hemos escuchado el Evangelio, somos responsables de las decisiones que tomamos. Usted, cuando aceptó a Cristo, se responsabilizó de la decisión de servirle hasta el último día de su vida. Usted, cuando aceptó a Cristo, se responsabilizó de aceptar lo que Él decía. Cuando usted hizo la oración, usted dijo: yo te acepto como mi Señor, mi soberano y mi Salvador. Muchas veces nos quedamos con la parte de Salvador, pero la parte de Señor no nos gusta, porque significa que nos tenemos que doblegar a Él. Así es. Hermano mío, crezcamos para Cristo. Crezcamos para Cristo, crezcamos para que Él se manifieste en nuestras vidas, crezcamos para que Cristo se manifieste en nuestro corazón, crezcamos para que Cristo se manifieste en su vida. El Señor quiere que nosotros seamos testigos de las naciones. ¿Y cómo lo logramos? Con nuestra forma de vivir. Cristo quiere que también su familiar que está allí también venga a Él. Pero su familiar no va a llegar por lo que sale de su lengua, va a llegar por como usted es. Por lo tanto, mis hermanos, reflejemos a Cristo. Él ya hizo todo lo que nos tenía que hacer. Él ya completó la obra de expiación. Él ya completó la obra de su salvación. Él ya completó la obra del perdón de sus pecados. En lo que a nosotros nos respecta es tener un corazón dispuesto para servir a Cristo. No nos hagamos como aquellas personas que negaron la eficacia de la salvación y se volvieron atrás. Es necesario que nosotros nos fortalezcamos cada día más en el amor, en el poder y en la autoridad de Cristo, para que cuando vengan los tiempos malos, vengan los días malos, no falte la provisión del amor y del poder. No estoy diciendo solamente de la persecución, estoy diciendo de cuando usted pase tristeza. Estoy diciendo de cuando usted pase necesidad, estoy diciendo de cuando usted pase enfermedad, esos tiempos malos, esos tiempos que muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo seguir adelante, que la fe nunca nos falte, como el Señor Jesús le dijo a Pedro. Hermano, nosotros debemos procurar presentarnos a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. No es solamente labor del pastor presentarse como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, es labor de cada uno de los cristianos presentarnos delante de Dios un día y decir: Señor, hice todo lo que estaba a mi alcance, lo demás lo dejé en tus manos. No nos halle el Señor, como se predicaba el día domingo, haciendo mediocremente. Así es, Señor. Cristo no se entregó mediocremente. ¿Usted sabe lo que hizo Cristo? ¿Usted sabe a ciencia cierta qué es lo que hizo Cristo? Cristo, siendo Dios, se humanizó. Se humanizó. Era necesario que, siendo humano, padeciera como nosotros padeceríamos. Cuando fue Cristo allí a la cruz del Calvario, estaba sufriendo su infierno. Estaba sufriendo el infierno que usted se merecía, que yo me merecía. Lo estaba sufriendo en esa cruz. Y no solamente lo hizo por este siglo del día de hoy, sino también lo hizo por todos los que han pasado y por todos los que vendrán hasta su retorno. Por eso Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? El pecado de la humanidad entera se lo echó encima,
para darnos perdón. Y aún así, siendo Dios mismo que estaba siendo insultado, que no fue reconocido por los que debieron haberle conocido, que no fue conocido por aquellos intérpretes, no fue conocido por su pueblo, no fue conocido por aquellos en los cuales había hecho milagros, sanidades, liberaciones, que tal vez una semana antes le estaban recibiendo como rey, pero cuando fue entregado, fue escupido, fue insultado. Ese Cristo aceptó todas esas vergüenzas, ese Dios aceptó todas esas vergüenzas por una sola cosa, por la salvación suya. Nunca nos olvidemos, amados hermanos, qué hizo Cristo. Cristo quiere reunirnos a todos nosotros en la presencia de nuestro Padre, pero es necesario que también en nosotros se halle un obrero fiel y digno de ser hallado, para que lo que nosotros tengamos que administrar aquí en la tierra, sea nuestra familia, sea nuestro trabajo, seamos hallados obreros fieles. Para que, como también se decía, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hermano, Dios le bendiga grandemente. Yo en la mañana le decía a mi esposa que estaba grandemente angustiado porque no es fácil predicar esto. No es fácil presentarse delante de la palabra de Dios y dar un tipo de consejo como el que se está dando. Pero es necesario que se haga. Y estas predicaciones ciertamente no son de aleluyas, no son de gloria a Dios, pero son de edificación para aquellos que escuchan. Dios nos bendiga, pónganse en pie. Eterno y soberano Rey, nos amaste desde el principio del mundo, nos amaste aún antes de la creación, nos separaste para ti. Nos trajiste soberanamente a esta casa de reunión, nos trajiste soberanamente a este lugar para que nosotros recibiéramos tu consejo el día de hoy. Por eso, Cristo de la gloria, te pido que sea tu Espíritu Santo poniendo en nuestros corazones, cultivando en nuestros corazones el poder obedecerte, el poder ser verdaderos hijos tuyos, el poder ser responsables de nuestra parte. Y en lo que te corresponde a ti, entregártelo en tus manos para que tú lo hagas. Así como Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Que esa semilla que ha entrado en nuestros corazones no sea comida por los pájaros, no sea comida por los afanes de este día, sino que podamos meditarla y saber que delante de ti nos presentaremos un día para dar cuenta de lo que dijimos y de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. No para juicio, sino para recibir los galardones que tú nos tenías preparados. Que no seamos hallados obreros necios, que no seamos hallados personas necias, que debíamos recibir un galardón inmenso y apenas recibiremos una perla. Señor amado, que no seamos hallados obreros necios, que cerramos nuestros oídos a tu palabra, a tu consejo, sino que seamos hallados obreros fieles, obreros sabios, que cuidaron de lo suyo, que cuidaron, que oraron por sus pastores, que oraron por los unos por los otros, que se sujetaron aunque le trachinaron los dientes, que se sujetaron porque sabían que era palabra de Dios. Que también, Señor amado, podamos ser conscientes de las obras que tienen adelante los siervos de este lugar, que no es menor, que no solamente tienen que hacerse cargo y responsable de su hogar, de su casa, sino tienen que hacerse cargo y responsable de una iglesia con muchos caracteres, con muchos pensamientos, con mucho sentir en el corazón, con muchas necesidades. Cristo de la gloria, te pido que en el nombre de tu Hijo Jesucristo pongas en nuestros corazones el deseo de ser más como tú, el deseo de ser más como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, el deseo de poder obedecer en lo poco y en lo mucho. Que ya no nos quedemos mediocremente, que ya no nos quedemos a media, sino que como tú entregaste tu vida, tú recibiste los azotes, tú recibiste la golpiza por amor a nosotros, también nosotros seamos capaces de entregar lo que nosotros tenemos que entregar en nuestra vida a ti. Señor amado, toma dominio,
de nuestro entendimiento, toma dominio de nuestra mente, toma dominio de nuestro corazón, y que sea tu palabra sembrada en esta noche, creciendo en gran manera, y que los hijos y que tus hijos que han escuchado tu palabra en este día puedan crecer para tu gloria y tu honra y tu alabanza. Que no sea, Señor amado, para la gloria humana, no sea para la gloria del hombre, sino sea para la gloria del único que vive, que reina eternamente y para siempre, Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay perdón de pecados, en ningún otro fue llevada el infierno que nosotros merecíamos por negar a Dios, por estar desobediente a Dios, por no querer abrir nuestros ojos al Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que lo recibiste por amor a nosotros, para reunirnos contigo, para que la criatura que tú hiciste, que tú formaste en el vientre de su madre, pudiera conocerte vista a vista, cara a cara. Señor amado, que podamos crecer, que así como creció este templo, Señor amado, que así como creció esta iglesia, esta construcción de pared y de techo, también la iglesia puede crecer, también los hijos que aquí se congregan puedan crecer, para que también los hijos que están aquí, que están siendo discipulados, puedan discipular, puedan llevar el evangelio, puedan fortalecer al que está caído, puedan levantar a aquel que está muchas veces agobiado. Que podamos, Señor amado, así como se embellece esta iglesia por dentro y por fuera, nuestras vidas personalmente, unánimemente sean embellecidas por tu presencia, por tu labor en nuestros corazones. Que ya no nos digan sepulcros blanqueados, que ya no nos digan para qué vas a la iglesia si nunca has cambiado los 20 años que llevas, para que ya no nos digan deja el evangelio para que sigues esa religión, sino para que puedan decir yo quiero conocer al Dios que vive y que reina en mi vida, porque yo he visto que en ti ha hecho una obra especial. Cristo amado, tú te entregaste por nosotros, tú diste tu vida, tú te despojaste de la alabanza, te despojaste de la gratitud, te despojaste de lo que te podían entregar a los ángeles, para que nosotros, seres humanos falibles, que fallamos, que te negamos, pudiéramos darte alabanza con nuestra debilidad. Señor amado, que no nos olvidemos que estamos aquí, en esta tierra, haciendo tu cuerpo, que este cuerpo está siendo administrado, está siendo gobernado por personas que también se cansan, que también se duelen, que también tienen dolor y angustia, y que también serán responsables un día delante de ti. Señor, que nunca nos olvidemos de orar los unos por los otros, que nunca nos olvidemos de hacer las obras que tú nos mandas a hacer, que no nos quedemos simplemente con el hablar en lengua y el danzar y el gozar en tu presencia, sino que nos fortalezcamos en tu presencia para que los dones que has puesto en nosotros sean puestos en obra, para que la obra que tú haces en nuestras vidas también se vea reflejada en nuestra vecindad, para que también se vea reflejada en nuestra familia, para que también se vea reflejada en nuestras palabras, para que también se vea reflejada en nuestra vida entera. Señor amado, que podamos entender a cabalidad que tú nos haces responsables de nuestras acciones. Tú nos haces responsables de lo que nosotros pensamos y decimos. Señor, que nunca nos olvidemos que somos vasos frágiles, somos vasos de barro. Soberano Rey, gracias te damos por esta oportunidad maravillosa de poder predicar tu palabra. Gracias te damos por esta oportunidad maravillosa de escuchar tu palabra. Sea tu Espíritu Santo trayendo bendición y madre a nuestros corazones, para que el día de mañana podamos decir, necesito más de ti, Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te entrego esta oración. Amén. Y amén.